Hoy en Radio Resultados. Nombra el presidente a Alicia Bárcena como secretaria de Relaciones Exteriores en sustitución de Marcelo Ebrard. Impugna Movimiento Ciudadano ante el Tribunal Electoral el acuerdo del Consejo Nacional de Morena y señala precampaña anticipada. Rosa Isela Rodríguez se descarta para buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y se mantiene en la Secretaría de Seguridad Federal. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 13 de junio y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera. Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Alicia Bárcena será la nueva secretaria de Relaciones Exteriores tras la salida de Marcelo Ebrard. Y ya he designado para ocupar ese cargo a también diplomática Alicia Bárcena. Ella va a ser la próxima secretaria de Relaciones Exteriores. En 10 días, porque está de embajadora de México en Chile. Luego de la denuncia de Movimiento Ciudadano por la supuesta violación de leyes electorales por parte de los aspirantes a la candidatura de Morena a la presidencia, el presidente López Obrador aseguró que no incurren en ninguna falta. Pues no, porque no están eligiendo, según estoy enterándome, al precandidato. Es un coordinador o coordinadora de la transformación. Y luego de que en las reglas establecidas por el Consejo de Morena se pide a los aspirantes evitar que acudan a los medios de comunicación considerados reaccionarios o conservadores, el presidente López Obrador aclaró este martes que solo es una sugerencia y no una prohibición. Está prohibido prohibir. Evitarán, evita, ¿no? Si puedes. O sea, no es obligatorio. No, porque no es prohibir. La secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer que rechazó la propuesta de lanzarse como candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y pidió al presidente López Obrador seguir ocupando su cargo actual. Hay 2 propuestas y yo le pedí que por favor me permitiera seguir formando parte del gabinete que él encabeza. Radio Resultados Nacional. La bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral el acuerdo del Consejo Nacional de Morena del domingo, al considerar que le permitirá a este partido iniciar precampaña de manera anticipada y genera ventajas ilegales y morales para el partido en el gobierno. Movimiento Ciudadano solicitó a las autoridades electorales medidas cautelares y la fiscalización del proceso interno del partido Guinda. El coordinador de la bancada, Jorge Álvarez, señaló que Morena elude la ley y vulnera el principio de equidad de la contienda y el principio de legalidad. Ante esto, el dirigente nacional del partido Guinda, Mario Delgado, afirmó que está blindado el proceso, ya que los aspirantes harán actividades internas, las cuales están sustentadas en la Constitución como parte de las obligaciones de los propios partidos políticos. Recalcó que en procesos anteriores no ha habido algún problema legal en ejercicios similares. La dirigencia nacional del PRI anunció que a partir del 30 de junio comenzará los diálogos con asociaciones civiles de todo el país para construir un proyecto rumbo al 2024. Esto luego de que la semana pasada el Tricolor sostuvo que 100 organizaciones civiles le demandaron a este partido, así como al PAN, PRD e incluso a Movimiento Ciudadano, ir en una propuesta conjunta para aspirar a un gobierno de coalición. En una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, anunció este lunes una nueva expropiación de terrenos para la construcción del Tren Maya por poco más de 119 hectáreas, las cuales se ubican en el estado de Quintana Roo. Economía.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social difundió un documento en el marco del Día contra el Trabajo Infantil, en el que señala que los menores trabajadores de entre 15 y 17 años no pueden laborar en establecimientos no industriales después de las 10 de la noche, ni en expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato, en trabajos susceptibles de afectar su moralidad o buenas costumbres, o en tareas que por su naturaleza representen un riesgo. Esto se indica en la guía emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a los empleadores en el país, que señala también que los menores no pueden laborar horas extra y sus jornadas deben ser de máximo 6 horas al día. Clima. Persistirá la tercera onda de calor con ambiente caluroso a extremadamente caluroso sobre el territorio nacional, con temperaturas máximas superiores a los 40 grados centígrados en Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Ciudad de México. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes que pedirá licencia definitiva al cargo de gobierno de la Ciudad de México a partir del 16 de junio. Quiero informar que he tomado la decisión de separarme del cargo de forma definitiva el 16 de junio del presente, con el fin de llegar a ser la primera mujer en la historia de México en encabezar los destinos de la nación. La coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso capitalino, diputada Marta Ávila Ventura, dio a conocer que ya recibieron la comunicación oficial por parte de Claudia Sheinbaum a fin de realizar los trámites correspondientes para aprobar su licencia definitiva. Sí, ya recibimos el oficio para la solicitud de separación del cargo de la jefa de gobierno. Sí, del día 16. Ávila Ventura dijo también que la noche de este martes se reunirá la Comisión Permanente del Congreso capitalino para definir quién ocupará el cargo de jefe o jefa de gobierno, algo que podría quedar definido el mismo viernes, fecha en la que inicia la licencia de Claudia Sheinbaum. Si nosotros el día viernes se convoca al extraordinario, nos convertimos en un colegio electoral y si ya podemos ahí consensar al sustituto, ahí mismo se votaría y se le tomaría protesta. En caso de no definir a un sustituto, el secretario de gobierno Martí Batres asumiría el cargo, en lo que el Congreso capitalino nombra al nuevo jefe o jefa de gobierno de la Ciudad de México. Información de los estados. La alcaldesa de Tijuana, la morenista Montserrat Caballero, informó que en los próximos días se mudará temporalmente al cuartel militar Aguaje de la Tuna, sede del 28º Batallón de Infantería, ante las amenazas de muerte que ha recibido por parte del crimen organizado y a recomendación del gobierno federal. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, suma una nueva solicitud de juicio político, luego de que la nueva Asociación de Abogados Morelenses presentó solicitud de juicio político en su contra ante la Junta Política del Congreso. De acuerdo con el presidente de los abogados, Luis Ignacio Reyes Andraca, Morelos vive en el abandono institucional, la falta de apego a la normatividad, además por incumplimiento a la gobernanza en materia de seguridad y manejo de recursos públicos. Sin acuerdos y sin la presencia del gobernador Samuel García, los líderes estatales del PRI y PAN en Nuevo León, así como los diputados locales de ambos partidos y funcionarios del gobierno estatal, terminó la primera mesa de diálogo para tratar de finalizar las diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo. Por su parte, el gobernador Samuel García advirtió que no se sentará a la mesa de negociación hasta que se designe a un fiscal general libre, ciudadano y autónomo, por lo que su asistencia a reunirse con los panistas y priistas está condicionada al cambio. Radio Resultados Internacional. Este martes, el expresidente Donald Trump comparece ante una corte de Miami para ser notificado de la imputación de los 37 cargos federales por el caso de los documentos clasificados, una violación a la ley de espionaje que podría tener un máximo de 10 años de prisión por cada cargo. También se le acusa de obstrucción de la justicia y mentir a los investigadores. Se convierte en el primer expresidente formalmente imputado por la justicia federal. Estados Unidos se reincorporará a la UNESCO después de una ausencia de 5 años que comenzó cuando Donald Trump era presidente, indicó el gobierno de Joe Biden. El Departamento de Estado informó que la semana pasada entregó una carta solicitando la readmisión al organismo educativo y científico de las Naciones Unidas.
La Cámara Baja del Parlamento de Japón aprobó este martes una polémica ley dirigida a evitar la discriminación de las personas LGBTQ+, aunque no incluye ninguna medida concreta que suponga un avance hacia el reconocimiento de los derechos de este colectivo. El texto reconoce que la concienciación pública de la diversidad, de orientaciones sexuales y de identidades de género no es necesariamente suficiente y llama a esfuerzos para cambiar esta situación por parte de autoridades, empresas y centros educativos, aunque sin fijar acciones concretas. El volcán más activo de Filipinas comenzó a arrojar lava y gas sulfúrico este domingo, lo que provocó la evacuación de casi 13,000 residentes en el sureste de la isla principal del país. Dijeron las autoridades, el nivel de alerta se elevó a 3 y 88% de los residentes que viven en la zona de peligro han sido evacuados. Deportes. La selección mexicana sub-23 logró su boleto a las semifinales del torneo Maurice Revello gracias a la victoria de Costa de Marfil sobre Japón, por lo que se clasificó como el mejor segundo lugar de la fase de grupos. México dependía de los resultados de este martes para poder avanzar a la siguiente ronda, luego de perder ante Australia en su último encuentro en la fase de grupos. Los Denver Nuggets son los nuevos campeones de la NBA por primera vez en sus 56 años de historia. El equipo de Colorado consiguió este triunfo luego de vencer al Miami Heat 94-89 en el quinto juego llevado a cabo este lunes. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Radio Resultados.